Bien, estimados, comencemos con la clase de insuficiencia cardíaca. Bueno, lo primero es ver el corazón, sus células, ¿ya? El corazón tiene tres componentes: el endocardio, miocardio, ¿ya? Y epicardio, ¿ya? El miocardio y la parte muscular, y vemos que tiene una despolarización similar a lo que ocurre con las fibras nerviosas, ¿ya? El potencial de acción cardíaco va primero con esta zona. Vamos a colocar acá con el puntero láser. Ahí está. Esta zona es de apertura de los canales de sodio, ¿ya? Las células en su interior tienen una carga negativa, por lo tanto, al entrar sodio, se pierde esa carga negativa interna y comienza a aumentar esa carga. Desde menos 85 comienza a sumar carga de sodio, ¿ya? Carga positiva, y se despolariza, ¿ya? Esta es la primera sección. Luego llega a un nivel máximo de sodio, ¿ya? Se cierran los canales y se abren los canales de potasio y se difunden hacia afuera de la célula, ¿ya? Eso es lo que estaría ocurriendo en todo este segmento. Se forma esta meseta, que no es lo mismo que ocurre en el potencial de acción nervioso, sino que se mantiene, ¿ya? Y eso es principalmente por los canales de calcio, ¿ah? Lo que prolonga la duración del potencial, pero además la misma célula muscular tiene retículo endoplasmático capaz de almacenar calcio en su interior y de liberarlo al citoplasma, ¿ya? Posteriormente, hay un flujo más rápido de potasio hacia el exterior, comienza a perder cargas positivas, lo que provoca la hiperpolarización de la membrana, ¿ya? Baja un poquito más de lo que es el inicio, ya, del potencial de acción estando en reposo, ¿ya? Y la membrana regresa posteriormente a su estado de reposo original. Bien, nosotros hemos visto en el electrocardiograma la típica onda PQRST, ¿ya? Vamos a ver a qué corresponde cada uno de estos segmentos, ¿ya? Siendo el segmento QRS uno de los intervalos más importantes de tener en cuenta, pero tanto el segmento P, ¿ya? Como el segmento T, al estar alterado indica cierta patología que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Bien, acá por ejemplo estamos viendo que cada una de estas zonas, en la zona P, ¿ya? El segmento PR que va desde el término del punto P al inicio del punto R, ¿ya? Donde está la onda Q precisamente, ¿ya? A toda esa zona la vamos a llamar intervalo PR, ¿ya? El intervalo QRS, el segmento ST, ¿ya? Cuando hablamos de segmento es hasta los bordes, ¿ya? de la zona en cuestión, ¿ya? Por lo tanto, el segmento ST va desde el término del punto S hasta el inicio del punto T. Lo mismo ocurrirá para el segmento PR, que va desde el término del segmento P hasta el inicio de la onda R, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se correlaciona todos estos segmentos con el electrocardiograma con el potencial de acción? ¿Ya? Esta alza que vemos acá, la zona R, corresponde a la eventual entrada de sodio abrupto, ¿ya? Que ocurrirá en el miocardio, en las células musculares, ¿ya? Entonces, cada una de estas zonas la vamos a ir viendo reflejado, ¿ya? Por ejemplo, esta zona indica una baja rápida sustancial de potasio intercelular, por lo tanto, marcaría una negativización de la célula muscular, ¿ya? El corazón se dilata y se llena de sangre durante el proceso que es la diástole. Se abre principalmente lo que corresponden a la válvula, ¿cierto? Válvula que trae la sangre desde el pulmón. Estamos hablando de la vena eh, pulmonar, ¿ya? Y se abre esta válvula, que es la válvula mitral, ¿ya? Entonces, el llenado de sangre del ventrículo izquierdo, pero también del ventrículo derecho, con la sangre que viene de la cava, va a ocurrir solamente en este proceso que llamamos la diástole, proceso de relajación muscular, relajación cardíaca, pero al mismo tiempo el flujo de sangre de la arteria coronaria va a ocurrir durante este proceso de la diástole. Por lo tanto, las células musculares cardíacas durante este proceso ya se van a ver nutridas, ¿cierto? Con esta sangre que trae oxígeno, que trae nutrientes, ¿ya? Sin embargo, durante la sístole
se produce la eyección de la sangre de ambos ventrículos, ¿ya? Por lo tanto, esa contracción va a oprimir la arteria coronaria y va a dejar sin sangre por una fracción de segundo al miocardio, ¿ya? Sin flujo de sangre a nivel miocardíaco. Entonces, la sangre entra por esta cava, ya, cava superior, cava inferior, pasa al atrio derecho y rápidamente pasa hacia el ventrículo derecho y es eyectado, ¿cierto?, a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones, ¿ya? La presión que ejerce el ventrículo derecho es bastante inferior a la presión que ejerce el ventrículo izquierdo. Veamos acá la pared bastante gruesa de este ventrículo izquierdo, que va a ejercer una presión bastante importante hacia la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta tiene la capa media, bastante muscular, pero además también muy elástica. Los, eh, las células musculares de la capa media tienen una gran capacidad de sintetizar fibra elástica para soportar la alta presión de eyección desde el ventrículo izquierdo. Bien, veamos ahora esta función cardíaca con respecto a la vascularización. Aquí vemos en esta imagen una gran vascularización a nivel del epicardio, del miocardio, que como ya le había comentado, va a ocurrir la perfusión sanguínea en el proceso de la diástole. Ahora, la sangre es eyectada, ¿cierto?, de la parte arterial hacia desde la aorta hacia las venas, hacia la arteria musculares, ¿ya? Y después se produce el retorno de esa sangre desde los capilares, vena de mediano calibre, vena de gran calibre, hacia la vena cava inferior. ¿Cómo sabemos que es vena cava inferior en este caso? Porque a partir de estas venas que encontramos en las extremidades, extremidades inferiores, vemos la proyección de estas válvulas que solamente están presentes en las venas que están por debajo del diafragma, ¿ya? Estas válvulas evitan en general eh, la devolución, ¿ya?, de la sangre hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, la sangre tiende a bajar, pero eso va a producir el colapso de la válvula de tal manera que no baja a pesar de que la presión venosa sea bastante inferior, ¿ya? ¿Qué pasa con esta función cardíaca? Bueno, tenemos desde el hemicardio izquierdo, ventrículo izquierdo, ¿ya? Se eyecta la sangre, estamos hablando de aproximadamente 70 ml de sangre, ¿ya? Hacia los tejidos, se capilarizan estos vasos sanguíneos, hay un intercambio entre los tejidos gracias al pH ácido que encontramos a nivel tisular, ¿ya? Se produce la disociación de la hemoglobina eh, con el oxígeno perfunde rápidamente y el CO2 entra al plasma y es transportado a través de los capilares hacia las vénulas, venas de gran calibre, hacia el atrio derecho. La sangre pasa hacia el ventrículo derecho y es eyectada a una presión que no supera los 20-25 milímetros de mercurio hacia el pulmón, ¿ya? De esta eyección cardíaca, ¿ya?, del 100%, de los 70 ml que estamos hablando por cada latido cardíaco, vemos la siguiente distribución, ¿ya?, hacia diversas partes del cuerpo, ¿ya? El músculo cardíaco se queda con un 3%, esta eyección, ¿cierto?, de sangre a alta presión que va a ocurrir ya hacia la propia arteria coronaria, ¿ya? Va a haber aumentado su flujo durante eh, la diástole, ¿ya?, no durante la sístole, pero vemos que un alto porcentaje del gasto cardíaco se va hacia el cerebro, ¿ya?, y hacia el sistema gastrointestinal y hacia los riñones, ¿ya? Hay que considerar que este 14% es del total de la sangre inyectada para un órgano que apenas pesa 1,2 kg, 1,3 kg, ¿ya? El riñón, por razones obvias, requiere un quinto del gasto cardíaco, ¿ya? Eso es principalmente por su función en la eliminación de sustancias que deben ser eliminadas a través de la orina. Y también nosotros vemos que a nivel del músculo esquelético hay una gran perfusión, ¿ya?, y el sistema gastrointestinal.
Veamos lo que es la insuficiencia cardíaca. Acá destaqué esta frase, la primera línea, que es el fracaso de los ventrículos para bombear la cantidad de sangre suficiente para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos. Si esto falla, ya si hay un fracaso para cubrir las necesidades metabólicas de los tejidos, en ese caso vamos a considerar a esta patología como una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Bien, en la insuficiencia la congestión se produce hacia atrás, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que una vez que se eyecta desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿ya? Probablemente si hay una insuficiencia a nivel del hemicardio izquierdo, ese ventrículo izquierdo podría refluir la sangre hacia el atrio izquierdo. Eso podría ser debido, por ejemplo, a una insuficiencia en la válvula mitral, una válvula mitral que esté con estenosis, con algún tipo de patología en donde no quede bien cerrada, la sangre se va a eyectar hacia atrás. Pero cualquier mecanismo que imposibilite el flujo de la sangre al 100% hacia adelante, va a generar posiblemente una insuficiencia cardíaca. Todo va a depender del porcentaje de esa falla, del porcentaje de ese retroceso sanguíneo que podría ser en el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo o en algunos casos también graves en el atrio izquierdo, atrio derecho. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca, algunas cosas que hay que recordar. No es una enfermedad per se, ¿ya? Sino un síndrome clínico, ¿ya? Un conjunto de síntomas secundarios de diferentes patologías. Bueno, aquí tenemos las causas que se pueden clasificar en tres grandes grupos, en las que se produce daño directo al miocardio, ¿ya? Por algún infarto, alguna miocarditis, alguna patología precisamente enfocada en el músculo, ¿ya? Y las que provocan sobrecarga ventricular, ¿ya? Por aumento de la precarga, o sea, sobrecarga de volumen, en vez de llegar una cantidad adecuada de sangre, aproximadamente para un sujeto de 70 kilos son 70 mililitros, ¿ya? Pero en este sujeto podría estar inyectando una mayor cantidad de sangre porque llega más sangre a ese nivel, por ejemplo en una policitemia, ¿ya? O por aumento de la poscarga, ¿ah? Sobrecarga de la presión, una estenosis de la aorta, una obliteración de la aorta, ya que imposibilite o dificulte la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo, va a generar una sobrecarga de presión, lo que llamamos aumento de la poscarga. Y las que producen una obstrucción o restricción al llenado ventricular. ¿Ya? Cualquier restricción al llenado ventricular también puede provocar una insuficiencia cardíaca. Causas que producen daño al miocardio directo. El daño de la fibra miocárdica conduce a la insuficiencia cardíaca por disminución directa de la contractilidad, puede ser primario o secundario. Causa primaria genética, ¿ya? Miocardiopatía dilatada. Estas patologías en general no son tan frecuentes, pero causan severos daños en el sujeto que las padece. ¿Ya? Tiene que ser muy bien controlado. La miocardiopatía dilatada, generalmente vemos una hipertrofia patológica con dilatación ventricular y atrial, ¿ya? Y con disminución global de la contractilidad, ¿ya? El poder de contracción del músculo es menor, pero el llenado es mayor, ¿ya? Pero no se expulsa, ¿ya? Una buena cantidad de sangre, ¿ya? Hay debilidad muscular. La miocardiopatía hipertrófica, hipertrofia patológica con un aumento del grosor del tabique ventricular con dificultad en la salida de sangre por la aorta, ¿ya? Si la aorta está con alguna dificultad, ¿ya? Alguna estrechez aórtica, algún ateroma, ¿ya? El corazón se va a esforzar mucho más en expulsar esa sangre, por lo tanto se podría producir una hipertrofia muscular que va a generar, ¿cierto?, posteriormente una disminución del volumen que puede sostener el ventrículo izquierdo, de manera que en vez de ser 70 ml podría ser 60 o 50 dependiendo del grosor de la pared ventricular. Esas son las causas primarias, la genética, una miocardiopatía dilatada y una miocardiopatía hipertrófica. Obviamente que esto también se ve reflejado con un, un factor también externo, no es solamente genético, tiene la predisposición genética, ¿ya? Pero hay factores externos, ambientales,
de ejercicio, de sedentarismo, de alimentación, que puede ejercer un efecto también en el miocardio para generar una miocardiopatía dilatada o hipertrófica. Causa secundaria: cardiopatía coronaria, alteraciones segmentarias en la contractilidad debido a la isquemia o infarto. ¿Ya? Aquí se cierran, en algunos casos, las arterias coronarias. ¿Ya? Y la causa más frecuente son los ateromas, y los ateromas son placas internas de los vasos sanguíneos que hacen que disminuya el lumen de estas arterias coronarias, dificultando la llegada de oxígeno a las células cardíacas. Y esta miocarditis, esta inflamación del miocardio, ¿ya? Con disminución de su contractilidad, ¿ya? Generalmente de causa viral, en otras ocasiones por fármacos o enfermedades autoinmunes. Entonces, esta disminución de la contractibilidad en general podría generar también una alteración cardíaca, ya que dificulte el gasto cardíaco adecuado para ese paciente. Bien, tenemos acá en esta imagen un corazón con sus células musculares, ya aquí lo estamos viendo acá en estado normal, estas células cardíacas en lo normal, pero aquí vemos corazones más eh, hipertrofiados, como lo que estamos viendo acá. ¿Ya? En este caso, la hipertrofia ventricular izquierda generada principalmente y generalmente por un sobreesfuerzo cardíaco, ¿ya? En la eyección de la sangre hacia la aorta, va a generar un aumento del grosor, pero al mismo tiempo una disminución de la capacidad de volumen que tiene este corazón en su ventrículo izquierdo. ¿Ya? Pero por otra parte, cuando vemos estos corazones dilatados, ¿ya? Una cardiomegalia, aumenta el volumen, ya que puede sostener, pero las paredes son bastante más débiles, más delgadas, ¿ya? Por lo tanto no va a eyectar el volumen en su totalidad, aunque sea mayor. Bueno, cualquier alteración de la arteria coronaria podría generar también, en algunos casos, una dificultad en la disponibilidad de oxígeno que tiene el miocardio. Una de las patologías más frecuentes son los ateromas, los coágulos, que podrían estar obstruyendo estas zonas del corazón, que lamentablemente no tienen un exceso de perfusión, sino que están funcionando al límite. Por lo tanto, una arteria coronaria no tiene otra zona, otra arteria, ya que adquiera la función perdida por una de ellas. Por lo tanto, ese tejido finalmente, al quedar en isquemia, podría necrosarse. Bien, entonces acá vamos a ver las causas que generan un aumento de la precarga, que es en el fondo la sobrecarga de este volumen. ¿Ya? Cuando hablamos de precarga, entonces hablamos de volumen, ¿ya? Que se devuelve entonces, o que va a estar, perdón, llegando hacia el área en cuestión, que puede ser un ventrículo. Entonces, conjunto de factores que determina el volumen total de sangre que ingresa al corazón. Ahí estamos hablando de precarga. In vivo es el grado de estiramiento que alcanza el miocardio antes de contraerse. Por lo tanto, estamos viendo acá que se estira este corazón generando en algunas ocasiones una cardiomegalia con debilitamiento de la pared miocárdica. ¿Ya? El aumento mantenido de la precarga va a condicionar hipertrofia ventricular excéntrica, o sea, hacia afuera, ¿ya? Con predominio de la dilatación ventricular, lo que produce cardiomegalia. ¿Ya? Su objetivo es intentar mantener la tensión de la pared, soportar y expulsar grandes volúmenes. ¿Ya? El que no siempre lo va a lograr, porque el volumen que está aquí en el interior de este miocardio ventricular izquierdo no va a ser eyectado con suficiente fuerza. ¿Ya? En sobrecarga crónica, el volumen siempre existe un deterioro de la función contráctil, por lo que ya expliqué. Entonces, las patologías más frecuentes son estas dos, de la válvula mitral y de la válvula aórtica, que son justamente las válvulas que una están relacionadas con el ventrículo izquierdo, una que recibe la sangre desde la vena pulmonar hacia el ventrículo izquierdo y otra que saca la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Bien, bueno, la insuficiencia de la válvula mitral y de la válvula aórtica, más o menos lo que ya habíamos mencionado,
En la insuficiencia mitral, parte de lo que se expulsa, o lo que expulsa el ventrículo izquierdo, se devuelve al atrio izquierdo, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos una dificultad, porque en vez de inyectar la cantidad de sangre que tendría que inyectar, los 70 ml, inyecta menos. ¿Por qué? Porque al no cerrarse bien esta válvula mitral o al tener una dificultad o una deficiencia, parte de la sangre, la mayor parte obviamente va hacia la aorta, pero una fracción de esta sangre se va a devolver hacia el atrio izquierdo. Luego el ventrículo izquierdo recibe mayor cantidad de sangre porque se suma a lo que venía desde la vena pulmonar, ¿ya? Que lleva la sangre hacia el atrio izquierdo, pero lleva una cantidad de sangre, pero al mismo tiempo ya hay una sangre que se ha devuelto. Por lo tanto, la segunda vez viene una cantidad más importante de sangre hasta este ventrículo izquierdo, generando un aumento en su tamaño, ¿ya? Esto es lo que hay que considerar también para tomar decisiones clínicas, si es en qué momento el cirujano va a requerir cambiar esa válvula en uno de sus pacientes. ¿Ya? Eh, entonces, en la insuficiencia aórtica, el ventrículo izquierdo expulsa gran cantidad de sangre, pero se devuelve parte de esta por la válvula aórtica. Esto era más o menos lo que había explicado recién. Aquí a este nivel encontramos la válvula mitral, ¿ya? Acá está la válvula aórtica, viene la sangre a través de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, se contrae durante la sístole este ventrículo izquierdo y se eyecta la sangre hacia la aorta. Si hay una deficiencia mitral, la sangre se devuelve hacia la aurícula izquierda, ¿ya? Pero después viene más sangre de las venas pulmonares, por lo tanto hay un mayor volumen en el atrio izquierdo, mayor volumen que va a llegar al ventrículo izquierdo, de tal manera que va a ser un volumen mucho más grande que se va a expulsar hacia la aorta, pero también va a ser un volumen mayor de sangre que vamos a encontrar en el ventrículo izquierdo, produciendo este crecimiento de esta pared muscular de manera excéntrica. Bien, un breve repaso de la circulación sanguínea. Acá encontramos lo que corresponde a las venas pulmonares, que trae sangre oxigenada hacia el atrio izquierdo. Se abre esta válvula mitral, se inyecta la sangre hacia el atrio, perdón, hacia el ventrículo izquierdo, y la sangre es expulsada durante la sístole, ¿ya? Hacia la aorta. Por lo tanto, se tiene que abrir la válvula aórtica. Va hacia los capilares, ¿ya? Hacia los tejidos, y se devuelve la sangre a través de la cava superior e inferior hacia el atrio derecho, ¿ya? Se abre esta válvula del hemicardio derecho, ya esta tricúspide, ya, y se eyecta la sangre posteriormente hacia las arterias pulmonares, ya, para que, obviamente abriéndose esta válvula pulmonar, para eyectar la sangre a una presión bastante baja hacia los pulmones a través de esta arteria. Esta es una vista anterior, una vista posterior del corazón, la aorta, ya la cava. Bien, causa que genera un aumento de la poscarga, una sobrecarga ahora de presión. Fíjese en lo distinto que vemos el corazón en el miocardio cuando hablamos de poscarga, ¿ya? Hay un crecimiento del miocardio, pero es concéntrico, ¿ya? Es hacia el centro, disminuyendo este volumen ventricular, ¿ya? Vamos a comenzar por esa, tomando nota de ese evento, para que veamos lo siguiente. La poscarga es el conjunto de factores que se opone o dificulta la expulsión de sangre de las cavidades ventriculares. En vivo la resistencia contra la cual se expulsa la sangre. Tenemos aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo por hipertensión, una estenosis aórtica, en el fondo la dificultad de la salida de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿ya? Eso causa insuficiencia cardíaca izquierda, pero también tenemos un aumento de poscarga del ventrículo derecho, ¿ya? Por una estenosis pulmonar, ¿ya? Generando hipertensión pulmonar que causa insuficiencia cardíaca derecha, ¿ya? Entonces, esa insuficiencia cardíaca va a ser izquierda cuando hay una estenosis aórtica o derecha cuando hay una estenosis
pulmonar, que dificulta entonces la salida de la sangre de este ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y en consecuencia hacia el pulmón, ¿ya? Entonces podríamos tener un aumento por carga del ventrículo derecho o un aumento por carga del ventrículo izquierdo, ¿ya? Y eso va a condicionar qué segmento del corazón va a sufrir una hipertrofia de tipo concéntrica, ¿ya? El aumento mantenido de la poscarga va a condicionar hipertrofia ventricular concéntrica. ¿Qué es esto? En un intento de mantener la tensión de la pared y aumentar la fuerza, ¿ya? Pero esto va a ser contraproducente porque el volumen de eyección es menor. La hipertrofia concéntrica, al igual que la excéntrica, es patológica y se acompaña de fibrosis, aumenta la cantidad de colágeno, hay alteraciones del miocito, que a la larga causan deterioro de la contractilidad y pérdida de su potencia. La estenosis valvular falla en cualquiera de estas válvulas, ¿ya? Que va a dificultar el adecuado cierre o apertura de estas, ¿ya? En la estenosis aórtica, ¿ya? El ventrículo izquierdo presenta un gran aumento de la poscarga, ¿ya? Porque hay una estenosis, una falla en la válvula, ¿ya? Que podría generar una falla en la salida, eso también puede condicionar un aumento de la poscarga, pero también podría estar alterado la misma aorta, ¿eh? En este caso, eh, presenta un gran aumento de la poscarga, pues tiene que expulsar la sangre por un orificio muy estrecho, que la aorta va a estar obliterada, más bien cerrada. Esto causa un gran aumento del grosor del ventrículo izquierdo para compensar la fuerza que necesita para inyectar la sangre de este ventrículo izquierdo hacia la aorta, a pesar de que la aorta tiene una estenosis, ¿ya? La propia arteria aórtica, o en algunos casos puede ser también la válvula, ¿ya? La válvula que conecta, ¿cierto? El ventrículo izquierdo con la aorta, en este caso la válvula aórtica. ¿Pero qué es una estenosis? Bueno, aquí estamos viendo diferentes tipos, ¿ya? Pero estenosis alguna más grave que otra, ¿ya? Que va a condicionar que si esto fuera, por ejemplo, el ventrículo izquierdo, una válvula estenosada va a tener una apertura menor, por lo tanto, la fuerza que tiene que ejercer el miocardio para generar la tensión suficiente de eyección del volumen de sangre hacia la aorta va a ser mucho mayor, por lo tanto, el corazón se hipertrofia. Causas que producen obstrucción o restricción al llenado ventricular. Dificultad al llenado ventricular, hay un impedimento, ¿ya? Para que el ventrículo se llene de sangre de forma adecuada. Disminuye el gasto cardíaco. Hay que recordar que el gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por el volumen. Si el volumen es menor, disminuye el gasto cardíaco. Y aumenta la presión de forma retrógrada, o sea, hacia atrás, en atrios y sistema venoso, ¿ya? Estas son las causas que producen obstrucción o restricción del llenado ventricular. Por lo tanto, de manera retrógrada, nosotros podríamos ver pacientes, por ejemplo, que tienen una insuficiencia del atrio o ventrículo derecho, va a generar también un llenado de los vasos sanguíneos anteriores a la llegada de la sangre hacia el ventrículo derecho o hacia el atrio derecho, como podrían ser la cava superior, y eso se vería reflejado también en un aumento del grosor de algunas venas, como la vena yugular. Puede deberse a una obstrucción del tracto de entrada ventricular, ¿ya? En el tracto de entrada ventricular podría haber un ateroma, podría haber un tumor, etc. Estenosis de la válvula mitral, en lo que veríamos en el hemicardio izquierdo, ¿ya? En donde la conexión entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo está deteriorado, ya está con falla, no pasa toda la sangre desde el atrio izquierdo hacia el ventrículo izquierdo, y tumores también en el atrio, que podrían también condicionar esta falta de llenado, ¿ya? Una restricción del llenado ventricular. Si hay un tumor dentro del atrio, obviamente eso va a ocupar espacio, le va a quitar volumen sanguíneo a ese espacio atrial, por lo tanto
el ventrículo se va a llenar con una menor cantidad de sangre, por lo tanto no alcanza a llenarse completamente. ¿Ya? El tumor atrial lo llamamos mixoma, ¿ya? Mixoma atrial. Impedimento del ventrículo para distenderse en diástole, ya un taponamiento cardíaco, acumulación de sangre en el espacio pericárdico. Entonces, si hay acumulación de sangre en el pericardio, va a impedir que se relaje totalmente. Ya hay que recordar que durante la relajación miocárdica el corazón se expande, pero para eso requiere un espacio que va a estar ocupado por una inflamación, por un taponamiento, ya por una pericarditis, por ejemplo, ¿ya? Que va a condicionar va a haber un impedimento del ventrículo para distenderse en diástole, ¿ya? Bueno, obstrucción en el tracto de entrada ventricular, estenosis, estrechamiento de la válvula mitral, mixoma atrial, lo que ya habíamos comentado. Insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí también vemos un derrame pericárdico entre esta membrana, ¿cierto? Que va a sostener una gran cantidad de líquido pericárdico, que va a ejercer presión sobre el músculo cardíaco, de tal manera que este corazón, durante el estado de relajación diastólico, no va a poder relajarse completamente, ¿ah? Situación que ocurre, por ejemplo, en un derrame pericárdico. Y al no relajarse completamente, el llenado va a ser insuficiente, ¿ya? Acá estamos viendo el mixoma atrial ocupando gran espacio del atrio, en este caso izquierdo. En consecuencia, el atrio izquierdo no se llena completamente y el ventrículo izquierdo también va a tener un menor volumen, ¿ya? De tal manera que ahora va a inyectar una menor cantidad de sangre. Mecanismo adaptativo y de compensación. La hipertrofia ventricular compensatoria patológica, como lo que estamos viendo acá, que es una consecuencia de una sobrecarga de sangre por las presiones, que puede ser postcarga, ya en este caso de la presión, o precarga en el caso de volumen. Y esto es importante. ¿Ya? En hipertrofia patológica aumenta el número de sarcómeros, pero además aumenta la matriz extracelular. Acá no se produce un aumento de miocardiocito, pero sí de su tamaño y también de la cantidad de sarcómeros que tiene. ¿Ya? Los factores que contribuyen a su desarrollo son estimulación simpática, adrenérgica, ¿ya? Angiotensina 2, ¿ya? Cortisol y factores de crecimiento. Los mecanismos que encontramos acá de adaptativo y compensación, hay un aumento de la sobrecarga de presión, ¿ya? Lo que llamamos aumento de la postcarga, cuando hablamos de presión es postcarga, ¿ya? Va a aumentar la replicación de los sarcómeros, pero en una disposición paralela, y la hipertrofia va a ser más bien concéntrica, ¿ya? O sea, el tamaño de, del miocardio va a aumentar a costa del espacio ventricular, ¿ya? Lo que estamos viendo en esta imagen, ¿ya? Y aumenta el grosor ventricular sin aumento de la cavidad ventricular, sino que por el contrario puede incluso disminuir, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en una sobrecarga de volumen, lo que llamamos un aumento de precarga, ¿ya? Aquí hay una replicación de sarcómero en serie, ¿ya? Por lo tanto, se alarga el miocardiocito, más que engrosarse, se alarga, ¿ya? Hay una hipertrofia excéntrica, los miocardiocitos se han alargado, ¿ya? Por lo tanto, pueden cubrir un área mucho mayor del miocardio, ¿ya? Generando un estiramiento celular, pero al mismo tiempo un adelgazamiento celular, de tal manera que eh, esa condición va a generar un grosor ventricular que podría mantenerse o adelgazarse en algunos casos y aumenta la cavidad ventricular. Continuamos con esto de los mecanismos adaptativos y de compensación. Entonces, lo que tenemos que recordar acá es algunos principios, como la hipertrofia ventricular compensatoria. En un primer momento la hipertrofia es efectiva como mecanismo compensador, ¿ya? Solamente en un primer momento, ¿ya? Hay una hipertrofia que es efectiva. En fase avanzada de la contractibilidad miocárdica disminuye, ¿ya? La fuerza cardíaca disminuye.
el consumo de oxígeno aumenta y la perfusión sanguínea disminuye, ¿ya? Debido a que los vasos sanguíneos crecen proporcionalmente menos que el tejido miocárdico, ¿ya? Además, el tejido hipertrofiado es patológico, ¿ya? Sarcómeros menos eficientes, aumento de la matriz extracelular, aumento de colágeno, disminución relativa también de los capilares. El corazón se oxigena en diástole, como lo que había ya mencionado, en el estado de relajación. Esta arteria coronaria puede fluir su sangre hacia el miocardio. Mecanismos neurohumorales. Son consecuencia de la disminución del gasto cardíaco y la presión arterial. Desde fases tempranas de la insuficiencia cardíaca se produce activación del sistema simpático, adrenérgico, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay que mantenerlo también en mente, ¿ya? Y aumento de la liberación de vasopresina, que también es una molécula que tiene un fuerte poder de contracción. La antidiurética ejerce un poder angiotensinógeno también, ¿ya? Actúa como mecanismo compensador, expandiendo el volumen plasmático, ¿ya? Aumenta, por lo tanto, la precarga en el corazón, potenciando la bomba para mantener la perfusión en los órganos vitales, ¿ya? En fase crónica, estos aumentos causan efectos indeseables que perpetúan y potencian la insuficiencia cardíaca. Vasoconstricción excesiva, resistencia periférica con aumento de la poscarga, ¿ya? Porque va a aumentar esta presión arterial, ¿ya? Generando aumento de la poscarga, excesiva retención del volumen plasmático, por lo tanto aumenta la precarga, la antidiurética, la aldosterona tiene ese efecto en la precarga, alteraciones electrolíticas, como es la hiponatremia, y arritmia, ¿ya? Por el exceso de catecolaminas, como podría ser también la adrenalina. Mecanismos neurohumorales del sistema simpático. Tenemos efectos compensadores, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca temprana tenemos un aumento en la contractibilidad cardíaca, un aumento en la frecuencia cardíaca, venoconstricción con aumento de la precarga, ¿ya? Si aumenta la precarga, está aumentando el volumen, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco, ¿ya? Estos son mecanismos más bien de compensación, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca temprana, ¿ya? Vasoconstricción periférica para mejorar la perfusión de cerebro, pulmón y del mismo corazón, y efectos deleterios con aumento de la precarga y la poscarga tendríamos mayor trabajo cardíaco, por lo tanto se expone el corazón a un aumento de tamaño de su célula en longitud o en grosor, consumo del oxígeno miocárdico se ve aumentado, pero hay que recordar que el corazón del miocardio crece, pero no crece en proporción su capilaridad, ¿ah? Sus arterias coronarias no aumentan proporcionalmente al aumento de tamaño del miocardio, ¿ya? Precipitación de arritmia, isquemia, por lo anteriormente mencionado, ¿ya? Y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se activa debido al bajo gasto cardíaco, por lo tanto el flujo renal estaría disminuido. Y eso lo entiende este riñón como una baja de la presión, ¿ya? Y de esta manera se va a liberar eh, más, una mayor concentración de algunas hormonas, como podría ser la renina, ¿ya? Y generando toda la activación del eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el aumento de la recaptura de sodio, agua, cloro, lo que aumenta la volemia, llevando a un aumento en la precarga. El sistema simpático y la activación de receptores renales que sensan el flujo arterial glomerular disminuido activan la secreción de todo este eje, ¿ya? Estos varoreceptores hay que recordar que lo encontramos nosotros en el aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y el sistema simpático también nosotros lo vemos en el sistema eh, en el sistema del aparato yuxtaglomerular, porque puede ejercer un efecto directo este sistema simpático sobre la arteriola aferente y que en su capa media tiene estas células granulares que liberan renina. Mecanismos neurohumorales, sistema renina, angiotensina, aldosterona.
acción en la angiotensina 2, que es la activa. Vasoconstricción directa, por eso tensa los angios, los vasos. ¿Ya? Activación del sistema nervioso simpático, ¿ya? Que va a ser la liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿ya? A nivel local, o sea, a nivel de la arteriola aferente. Secreción de aldosterona, ¿ya? Por el eje sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Secreción de antidiurética. La angiotensina 2 también favorece la liberación del, del hipotálamo y de la adenohipófisis de ADH. ¿Ya? Eso es interesante porque este sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la volemia en base a sodio y que arrastra agua hacia el interior, pero también la angiotensina 2 va a producir el aumento de la secreción de antidiurética. La polidipsia, el aumento del consumo de agua, hipertrofia miocárdica patológica, hipertrofia vascular patológica, ¿ya? Y fibrosis perivascular intersticial. Todos estos mecanismos son generados por el exceso de trabajo, el estrés oxidativo que se está produciendo en el corazón, ¿ya? Hipertrofia miocárdica patológica, ¿ya? Vascular patológica y también la fibrosis en base a colágeno producido por los fibroblastos adyacentes al miocardiocito. Mecanismos neurohumorales, hormona antidiurética o vasopresina, la ADH. Hormona liberada por la neurohipófisis, ¿ya? Reabsorbe agua, ¿ya? La antidiurética en los túbulos colectores renales. Se eleva entre 2 a 5 veces su valor normal en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí ya estamos viendo un efecto deleterio, porque si hay insuficiencia cardíaca, pero el paciente tiene un volumen adecuado, pero no lo entiende el sistema así, ¿ya? Se va a elevar 2 a 5 veces los valores normales de esta vasopresina, de esta ADH, ¿ya? Va a haber una disminución del gasto cardíaco, ¿ya? El hipotálamo lo interpreta como una volemia baja, ¿ya? Y esta volemia baja, ¿qué va a hacer el hipotálamo? Va a liberar entonces esta ADH, ¿ya? La ADH va a aumentar, ¿cierto? La volemia, va a aumentar la precarga, va a llegar más sangre hacia el hipotálamo y eso podría ejercer un efecto, un feedback negativo, pero muy transitorio, porque nuevamente el paciente cae en una baja de la interpretación de la volemia a nivel hipotalámico, ¿ya? Y vamos a tener estos efectos que son, hay que recordar que el hipotálamo controla la sed, ¿ah? Por lo tanto, al haber menos volumen de sangre que es eyectada desde el ventrículo izquierdo hacia todas las partes del cuerpo, incluyendo el hipotálamo lo interpreta sencillamente como que no hay volumen sanguíneo, por lo tanto, lo interpreta como sed, aumento de la reabsorción de agua libre en los riñones, y eso va a generar un aumento de la precarga, ¿ya? Generando un círculo vicioso con esto, ¿ya? Al mismo tiempo el riñón, la perfusión que llega al riñón va a ser deficiente, va a generar todo lo que conocemos con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya que estudiamos previamente. Vasoconstricción directa y aumento de la poscarga. Bien, el péptido natriurético atrial es una hormona liberada por los atrios cardíacos, ¿ya? Pero principalmente el atrio derecho, ¿ya? Mientras mayor precarga, mayor secreción de este péptido natriurético atrial. Es una hormona contrarreguladora, es la única molécula beneficiosa de la insuficiencia cardíaca porque la encargada es retirar sodio de la sangre y expulsarlo hacia el nefrón, transformarlo, ¿cierto?, en una vía de escape de este sodio a través de la orina. Aumenta la excreción de sodio y agua en los riñones, disminuye la precarga, ¿ya? Ahí se produce una vasodilatación directa que disminuye también la postcarga. Entonces, los efectos de este péptido natriurético es doble. Por una parte elimina sodio, elimina agua, ¿cierto? Elimina cloro, ¿ya? Pero por otra parte va a disminuir también la presión ejercida en los vasos sanguíneos porque es un potente vasodilatador, disminuyendo tanto en consecuencia la precarga, ¿ya? Como la postcarga. Este es el péptido atrial natriurético, ¿ya? Natrio significa sodio, entonces es el encargado de eliminar este sodio de la sangre.
disminuye el eje renina-angiotensina-aldosterona. Lamentablemente, en insuficiencia cardíaca crónica disminuye su secreción, pero en una primera etapa nosotros vemos un importante rol de este péptido natriurético atrial, ¿ya? Entonces tiene acción sobre la precarga y sobre la postcarga. Consecuencias funcionales y clínicas de la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, síntomas y signos derivados de una disminución del gasto cardíaco. El ventrículo izquierdo, el que comanda, ¿cierto?, la salida de sangre a través de la aorta. El sujeto se cansa fácilmente, hay cianosis, ya porque se inyecta menos sangre, pero al mismo tiempo el flujo sanguíneo, hay que recordar que el gasto cardíaco es la misma sangre que vuelve entonces hacia el atrio derecho. O sea, la cantidad de sangre que llega hacia el atrio derecho es la misma que sale del ventrículo izquierdo en volumen, término de volumen. Si ese flujo está disminuido, si el gasto cardíaco está disminuido, tenemos cianosis, en donde la hemoglobina está más unida a una baja proporción, ¿cierto?, a CO2, pero en este caso esa proporción ha aumentado, generando este color cianótico, ¿ya? Hay una diuresis escasa, ¿ya? Por deficiencia de la presión sanguínea sobre la arteria renal y la entrada de sangre hacia estos órganos, por lo tanto disminuye la diuresis. Síntomas y signos derivados de la congestión pulmonar, ¿ya? Hay disnea por lo mismo, sensación subjetiva de falta de aire, ¿ya? Pulmones edematizados, ¿ya? Va desde disnea de esfuerzo mayor hasta disnea de esfuerzo leve, o incluso en reposo este sujeto podría tener dificultades respiratorias. La ortopnea es la disnea de cúbito, ¿ya?, que obliga a respirar sentado, como lo que estamos viendo acá. Eso corresponde a esta posición cuando el paciente presenta la ortopnea, ¿ya?, disnea de cúbito. Se debe a edema pulmonar, ¿ya? Por otra parte, la insuficiencia cardíaca derecha nos llama la atención inmediatamente lo que está ocurriendo en esta vena yugular, ¿ya? Síntomas y signos derivados del aumento de la presión, ¿ya?, o de la congestión venosa sistémica. ¿Por qué hay congestión acá? Bueno, aquí las piernas, los brazos, ¿ya?, la sangre que viene desde la cabeza, ¿cierto?, hacia el ventrículo derecho, hacia la cava superior, ¿cierto? Ingurgitación de las venas yugulares externas, ¿ya? Edema de miembros inferiores de predominio vespertino, va aumentando al pasar el día por la posición del paciente erguida, ¿ya? Por una cuestión también de gravedad, ¿ya? Hepatomegalia, hígado que aumenta de tamaño, el agua también se empieza a acumular en el espacio peritoneal, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es que si hay una insuficiencia cardíaca derecha, el ventrículo derecho no expulsa o no eyecta la sangre de manera correcta desde el atrio hacia el ventrículo, o desde el ventrículo no sale correctamente hacia las arterias pulmonares. Por lo tanto, hay un enlentecimiento del hemicardio derecho, ¿ya?, que va a generar que toda la sangre que se va a devolver hacia el atrio derecho tenga una dificultad. Por lo tanto, vemos todos estos síntomas que estamos observando en este dibujo. Entonces, en la insuficiencia, la congestión se produce hacia atrás. Eso es lo que tenemos que tener claro. La cantidad de sangre que llega hacia los tejidos es deficiente. Por lo tanto, el sujeto puede tener una condición de fatiga crónica, ¿ya? En la insuficiencia cardíaca no hay o no se satisface en su totalidad la demanda de oxígeno de los tejidos, ¿ya? Cualquiera sea el motivo de esa circunstancia en donde la falla sea cardíaca, lo vamos a llamar insuficiencia cardíaca, ¿ya?, que puede ser valvular, ¿ya?, puede ser del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, generando alteraciones tanto de precarga, lo que llamamos alteraciones del volumen, aumento del volumen, como alteraciones de postcarga, lo que están generados generalmente por una insuficiencia del valvular o también en otros casos por una estenosis aórtica. Eso es todo, estimados.